Buenos días a todos y a todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más a estos webinars, ¿no? A estos webinars tecnológicos que realizamos en colaboración con Schneider Electric. Ya son bastantes años, ¿no? Que empezamos allá por septiembre del 2020 cuando estábamos casi todos metidos en nuestras casas, pero aquí seguimos, ¿no? Y seguimos gracias a vosotros y a vosotras, ¿no? Al interés que estáis demostrando durante todos los meses en estas formaciones que en definitiva, pues yo creo que están siendo realmente interesantes. Y de la mano también de un partner como al final es Schneider Electric, que bueno, pues que qué decir, ¿no? De ellos, con líderes en su sector y que cada mes nos traen estas novedades tecnológicas que se van produciendo. Y de novedades tecnológicas vamos a hablar hoy claramente, ¿no? Porque tenemos una temática que está bastante actualizada, como es pues todo el papel que tienen las plantas solares en el New Energy Landscape, ¿no? Una oportunidad para la transición energética. Para hablarnos de este tema tan interesante, tenemos a dos ponentes muy importantes que son doña Belén González. Buenos días, doña Belén, Buenos eh, días. que es Power Marketing Manager en Iberia de fotovoltaica. Y también tenemos a don Jaime Rubio. Buenos días, Buenos días. que es Power Product Manager Iberia también en fotovoltaica y que creo que os van a aportar pues una información muy interesante y de primera mano que bien conocen. Yo tampoco, ya sabéis que me quiero extender mucho más. Bueno, también tenemos con nosotros hoy a nuestra compañera Ana, que también es de aquí de Cogiti, que se va a encargar luego de cerrar todo lo que es la parte de webinar y de hacer a los ponentes las preguntas que... Buenos días, Ana, Buenos días. que es nuestra comunicadora de redes sociales y que hoy nos va a dar una mano a la hora de formular las preguntas después que vosotros vayáis planteando. Y aprovecho el tema de las preguntas para comentaros una cuestión de mero procedimiento antes de dejaros con los expertos, con los que realmente saben sobre el tema, que son el tema de las preguntas y las respuestas, ¿vale? A lo largo del webinar es muy probable que os surjan alguna duda, alguna inquietud o algo que queráis comentar. No lo pongáis en el chat, ¿vale? Porque en el chat, como estamos viendo ahora, estáis todos hablando y esto está más pensado para hacer networking. Indicarlo, por favor, en el apartado de preguntas y respuestas y cuando finalice el webinar, pues Ana formulará esas cuestiones a los ponentes para que puedan responderlas, ¿vale? También deciros, como ya sabéis los que habéis conectado en anteriores ocasiones, que todo este webinar va a ser grabado, ¿vale? Va a ser grabado y va a ser colgado en la web. ¿En dónde? En nuestro apartado de webinars, en el apartado de webinars del Plan Ingeniero Futuro de la web de Cogiti, ¿vale? Ahí lo vamos a colgar, junto con la presentación. Sé que despiertan mucho interés los webinars, lo sabemos, y sabemos que muchas veces nos decís, oye, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar? Siempre, como comentamos, una semana generosa, ¿vale? Porque, bueno, tenemos que dar tiempo a que podamos editar la grabación, a que también desde Schneider Electric nos puedan pasar el material para subirlo y eso pues lleva su cierto tiempo, pero que sepáis que siempre lo recibiréis en el mismo correo donde os habéis registrado, con el que os habéis registrado y de todas formas siempre están disponibles este webinar y todos los webinars anteriores que venimos haciendo desde el año 2020 en ese apartado. Y por mi parte no me quiero extender mucho más. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí un miércoles tecnológico más, por seguir apoyando estos webinars. Espero que os guste, que estoy seguro de que sí. Y os doy paso a Belén y a Jaume. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar todos aquí. Para mí es un placer poder pasar un ratito con todos vosotros y que podamos charlar, ¿no? Sobre temas de actualidad. Así que bueno, pues hoy, como comentaba César, el tema que vamos a afrontar es el papel que tienen las plantas solares fotovoltaicas en el New Energy Landscape, ¿no? Nosotros desde Schneider Electric vemos esto como una oportunidad y bueno, pues queremos compartir con vosotros un poco nuestro conocimiento al respecto, nuestro background y también pues lo que podemos ofrecer desde aquí. Como ya nos han presentado, ¿no? Estamos Jaume Rubio y Belén González, ambos trabajamos en Power Products, en Schneider Electric, como Fair Managers y Business Developers de distintas gamas de producto y entre ellas pues la gama fotovoltaica. Vamos a hacer un recorrido, un viaje un poco general, sobre todo entrando mucho en el contexto, ¿no? Las tendencias
y efectivamente acabar con la propuesta de valor de Schneider Electric ante este nuevo mercado, esta nueva tendencia que tampoco está nueva porque en España lleva muchos años, pero que evidentemente sigue a la vanguardia y que va a decir y tener mucho que decir actualmente y en los próximos años. Como modo introductorio y una visión general, pues vivimos en una época llena de megatendencias, ¿no? Globales, que lo que nos están transformando es todo el panorama energético y también el mundo en el que vivimos. Por un lado, estamos hablando de descarbonización continuamente como respuesta urgente al cambio climático. Se habla de descentralización para modelos energéticos resilientes, locales. Se habla de digitalización para poder optimizar la gestión, optimizar y predecir el consumo. Se habla de electrificación para poder bueno, tornar sectores como pueden ser la movilidad y la industria tradicionales hacia estas nuevas megatendencias. Espera un momento, perdona. Aquí. Y bueno, nosotros desde Schneider, ¿cómo vemos todas estas megatendencias y cómo vemos la situación? Pues hablamos que para poder hacer frente y abordar todo esto y salir airosos de esta situación, lo englobamos todo en lo que llamamos las tres transformaciones, ¿no? Son tres transformaciones que desde nuestra posición en nuestras empresas y como ciudadanos del mundo tenemos que enfrentar. Por un lado está la transformación digital, que está muy marcada por esa eficiencia, los datos, el poder aprovechar todos los datos que tenemos para poder mejorar, hacer más sostenible, más viable el nuevo marco en el que vivimos, no la podemos evitar. Tenemos la transición energética, que está muy focalizada a poder llegar a hacer sostenible el mundo que estamos construyendo y muy marcada por la normativa. La transición energética tiene una variable muy importante que es la normativa. Y la transformación cultural, en la que nosotros creemos que todo el mundo del conocimiento, el talento, el autoaprendizaje, nos obliga a afrontar esta transformación para poder enfrentar todos estos nuevos retos, estas situaciones tan imprevistas que vivimos. Hoy vamos a poner foco, evidentemente, ya que el tema son las plantas solares fotovoltaicas y en concreto a gran escala, en la transición energética. Como comentábamos, muy marcada por la normativa. A nivel europeo, aquí destaco un marco normativo que hará que esta energía renovable, como es la solar, pero no solo ella, esté muy presente en los próximos años y en la agenda de los diferentes gobiernos. Podemos recordar, ¿no?, como el Pacto Europeo del 2019 pues establecía que Europa quería convertirse en el primer continente climáticamente neutro en 2050, ¿no? En este paquete legislativo del Fit for 55 en el año 2021 se tradujo ese pacto del 19 en leyes concretas y lo que se ha comprometido es que reduciremos los gases de efecto invernadero, por ejemplo, hasta un 55% para el 2030 respecto a los valores del año 1990. Y, por ejemplo, en 2013, con toda la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, pues se lanzó el Repower Europe, que pretendía crear un nuevo marco energético para Europa en el que las renovables cobraban un papel muy, muy, muy importante, ¿no? Simplificaba todos los procedimientos, reforzaba subvenciones y elevaba el objetivo de renovables para 2030 hasta el 42,5% del consumo. Con lo cual vemos cómo a nivel normativo esta transición energética está muy focalizada en las renovables, pero no solamente en el solar, ¿no? ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues sabemos que además en este marco de la transición energética más del 70% de las emisiones se pueden eliminar con las tecnologías que existen. Hasta ahora el discurso estaba muy focalizado en el suministro de energía, en descarbonizar toda esta parte. Y esto es solamente la mitad de la manzana, ¿no? El suministro de energía focalizado en las renovables es súper importante y de hecho por eso estamos hablando de aquí. Y no nos podemos olvidar de trabajar la parte de la demanda. En la parte de la demanda es donde entra todas estas megatendencias que hablábamos de digitalizar, electrificar, porque tenemos que ser capaces de que demanda y oferta confluyan de manera más sostenible, ¿no? y sencilla
para poder enfrentar todos los retos eléctricos de demanda de energía que estamos planteando. A nivel internacional, pues en realidad la agenda es bastante parecida. Europa fue bastante pionero en todo este tema, pero a nivel internacional, pues la misma conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático definió que para el año 2030 había que multiplicar por 3 las renovables en el mundo, no solamente en Europa, con lo cual todo fluye a que ok, estamos en un momento muy inestable, mucha incertidumbre, muchos cambios, muchos mensajes a veces un poco contradictorios, pero evidentemente las renovables van a estar ahí y tenemos que estar totalmente preparadas para enfrentarlas. Además, en el ecosistema energético, ¿no? Está formado eso por la oferta, por la demanda y por la red de distribución para poder hacer todo una malla sostenible, ¿no? Entonces, como comentábamos, la electrificación para poder gestionar y proteger la red, trabajar con energía renovable que sea descarbonizada para hacerlo más sostenible y ser capaces de dar flexibilidad a todo este ecosistema. Flexibilidad a través de sistemas de gestión, de predicción y la incorporación de nuevos prosumers a la red. Y que hacer que todo esto fluya de manera óptima. Así que, bueno, pues sabemos desde Schneider, ¿no?, que todo esto pasa por construir energías renovables pues, más rápido y optimizar su gestión. Innovar, pues está suponiendo un reto tecnológico todo el despliegue que se está llevando. Hay una serie de tendencias que comentaremos más adelante que hacen que la tecnología existente no sea suficiente y que haya que desarrollarlo, con lo cual empresas como Schneider estamos trabajando en poder afrontar todo esto, estos nuevos requerimientos. Y además hay un foco importante en todo el tema del almacenamiento, ¿no? Que este sería como un poco un paso nuevo que es fundamental para poder hacer una buena convivencia entre suministro y necesidad, ¿no? Demanda y generación. Así hemos montado aquí esta slide un poco para ver todo el mercado global del NEL. Contexto internacional, ¿vale? Estamos poniendo aquí datos a nivel internacional y vemos cómo en todo este ecosistema tenemos el onshore wind, el solar, el almacenamiento, el offshore wind y el hidrógeno verde. KGRs de crecimiento, como vemos, elevados a nivel internacional. Después va por zonas o por incluso por regiones, que unas y otras estén en distintos niveles de tanto desarrollo, ¿no?, y como inversión. Hablando de esto que estamos comentando, ¿no?, nos vamos un poco al contexto internacional. Vemos que internacionalmente, ya entrando en lo que está en la energía solar y fundamentalmente, tanto la solar como la eólica internacionalmente han supuesto más del 90% de capacidad a nivel mundial hasta en 2023. La generación ha ganado mucha popularidad, no solamente en Europa, que como decíamos habíamos sido bastante pioneros, y además las energías renovables contribuyeron a un 31% de la generación mundial de energía. O sea, estos son récords, por decirlo de alguna manera. Aquí estamos superando estos récords, pero pensar que a nivel internacional estamos en estos niveles, pues es bastante alentador para pensar que podemos seguir viendo el mercado solar y el mercado eólico como una apuesta de futuro. Si vemos la gráfica, vemos cómo la adición solar es brutal. Es cierto que ahora cuando entremos en el detalle, Asia está liderando esta inclusión. Estaban más atrás que nosotros hace unos poquitos años, pero la inversión y la apuesta por la energía solar ha sido brutal y están desarrollando proyectos de unas dimensiones espectaculares, ¿no? Entonces vemos como la adición de solar y la adición de wind pues lideran la tabla, ¿no? Y como las generaciones energéticas más tradicionales, como pueden ser el gas o el carbón, se están quedando relegadas y están básicamente a unos niveles muy bajos de adición en esta capacidad mundial. Además, se ve cómo las inversiones, estas inversiones que antes estaban bastante focalizadas en nuestro continente, se están
creciendo en todas las regiones, ¿no? Vemos como Asia-Pacífico lidera el crecimiento, como decíamos, con los proyectos que tenemos identificados en China, y no solamente en China, sino que hay nuevos players que han entrado, players como Pakistán, ¿no? Está entrando, Tailandia por primera vez está desarrollando proyectos fotovoltaicos solares. Tenemos el crecimiento que hay en Europa y la zona de América. Como vemos, además también está habiendo un poco de desequilibrio. Por un lado tenemos, hablamos de energía solar en global. Hoy queremos hacer foco en la gran escala, ¿no? Lo que son plantas fotovoltaicas, que es para lo que nos hemos reunido hoy. Vemos como el crecimiento del fotovoltaico a pequeña escala ha crecido muchísimo en todas las zonas y como el gran escala ha crecido menos. Y cuando lleguemos a Europa, esto lo veremos muy, muy claramente, ¿no? Se han reducido mucho los costes de los módulos de la energía, de los módulos fotovoltaicos individuales y, bueno, pues las grandes plantas fotovoltaicas son inversiones muy, muy grandes, pero han parado o congelado relativamente su crecimiento en los últimos tiempos. Bueno, a nivel internacional, lo que decíamos, ¿no? Un KGR de en torno al 19% en crecimiento de la capacidad, lo que ahora estamos mirando al futuro, estábamos viendo el pasado hasta hace un momento y el futuro es este. Vemos como en Asia-Pacífico es muy grande el crecimiento, pero bueno, en Europa seguimos manteniéndonos en un crecimiento más sostenido, ¿no? Hasta 2030. En América, pues todo lo que es la región América se ha parado un poquito también el asunto por toda la incertidumbre, pero bueno, la tendencia es seguir con inversiones y un negocio muy identificado. En Europa, como decíamos, ¿no? Se alcanzó un máximo histórico del mercado del crecimiento anual en 2024, 65,5 gigavatios, que es un súper récord. De hecho, lo que tenemos, lo que se calcula es que para poder llegar al target del Repower EU tendríamos que estar en una media de unos 60 gigavatios anuales, con lo cual, bueno, no hay tanta distancia, pero sí que es cierto que el crecimiento del 24 ha sido solamente un +4, que es el más bajo desde el año 2017. Con lo cual vemos una tendencia a la congelación, ¿no? A la reducción de este crecimiento a nivel Europa. Y se barajan distintos escenarios que vemos a la derecha de la slide, escenarios optimistas, medios y menos optimistas, en los que bueno, pues se coloca esta generación adición, perdón, de capacidad en la región Europa. A nivel del KGR, en Europa se identifica en torno al 8% de KGR 2024-2028. Y bueno, pues a la derecha podemos ver el top de países, ¿no? Y sus proyectos de instalación. Hasta el año 2028 vemos cómo lidera Alemania con España muy por detrás, muy en segundo lugar, bastante por detrás, pero en una buena posición. Con lo cual, esto quiere decir que a nivel de proyectos, pues habrá posibilidades en los próximos años muy interesantes. Y a nivel España, ya saltamos a España como veníamos de antes, ¿no? Confirmamos esta tendencia, no podemos decir negativa, pero sí de disminución del crecimiento, ¿no? Vemos como en esta gráfica de la izquierda nos tenemos que focalizar en las líneas verdes y azules clarito, que son las que hablan de fotovoltaico a nivel gran escala, y vemos cómo el crecimiento pues, ha disminuido, ¿no? Veníamos de niveles muy altos en el año 2022, 23 menos, 24, 25, y se prevé que hasta 2030 la tendencia sea de disminuir las gigavatios instalados o gigavatios, perdón, instalados en el país próximamente. Con todo esto, pues se está experimentando un crecimiento, ¿no? A nivel general. Los costes de producción se han reducido, ¿no? Los precios de la energía se han estabilizado en los últimos años. Y entonces, pues bueno, hay un aumento de las fuentes de energía renovables. Esto es indiscutible. En España llegamos a récords de generación como el del otro día, aunque con un efecto un poco
inesperado, llegamos a récords que superan el 65% de la generación renovable, ¿no? No solamente solar, pero sí renovable en su conjunto. Con lo cual, bueno, estamos en unos niveles muy, muy, muy interesantes. Además, pues se espera que se instale mucha más fotovoltaica a gran escala y también a nivel residencial. Además, se espera que este sistema de almacenamiento, ¿no?, de energía, pues que pueda expandirse y explotar. Ya en Asia lo está haciendo y aquí está creciendo mucho para poder afrontar la demanda 24 horas. Y bueno, pues está trabajando desde todos los segmentos, ¿no?, y todos los sectores involucrados en hacer sistemas de energía más flexibles, en flexibilizar la red, como decíamos. Con lo cual, evidentemente, como mencionamos aquí, por cada euro invertido en renovables, hay que invertir dinero en redes y en flexibilizar la red y fiabilizarla, ¿no? Pasamos ahora a comentar sobre las distintas tendencias y arquitecturas de plantas solares fotovoltaicas actualmente. El mercado solar, pues bueno, conectado a la red, lo podemos diferenciar en tres partes. Por un lado, el residencial, el comercial industrial y el de gran escala, como comentamos, que es donde vamos a poner realmente el foco. ¿Qué se está viendo? A nivel tecnológico, la tecnología pues ha evolucionado y lo que nos está llevando, aquí podemos ver una gráfica resumen, es como tanto en la parte de AC como en la parte de DC, de corriente continua o de corriente alterna, antes y después del inversor, la tendencia es estar subiendo el voltaje. O sea, la tensión de trabajo se ha elevado de manera muy, muy significativa. En la parte de DC estamos en 2.500 voltios y el siguiente nivel se espera que sean los 2.000, con lo cual es un reto tecnológico trabajar en DC hasta 2.000 voltios próximamente. Todas las empresas y todos los fabricantes están trabajando y adaptando sus equipos para poder llegar a estos niveles y ser competitivos además. Y en la parte de alterna, lo más habitual hasta hace poquito tiempo, estábamos hablando de las tensiones normales de 400, ¿no?, 690, y ahora ya a la salida del inversor, cuando hablamos de instalaciones en string, que es una de las arquitecturas que veremos, estamos hablando de que ya la salida es a 800 voltios en estas grandes plantas fotovoltaicas. Y además se está preveyendo esta migración hacia los 1.000 voltios próximamente, más pronto que tarde. ¿Por qué? Pues bueno, pues al final las pérdidas se reducen, ¿no? Las pérdidas en la instalación se reducen si sube la tensión de salida y para poder ser más eficiente se está trabajando en esta subida del nivel del voltaje. Así que, bueno, pues ¿cómo se está lidiando con todo esto? Pues los inversores en string, ahora lo veremos, perdón, pero yo creo que esta slide la tengo un poquito antes, vamos a verlo aquí. Tenemos dos tipos de arquitectura, muchos de vosotros lo sabéis, porque si trabajáis en el sector, pues estáis totalmente al día. Por un lado tenemos las arquitecturas centralizadas, en las que hay un gran inversor, un módulo inversor prefabricado, en el que confluyen todas las líneas de placas, ¿no? Todas las placas están conectadas a una caja en la que llegan todas sus conexiones, de ahí pasan a un gran inversor. Esta instalación era la más habitual antiguamente y hasta hace poquitos años, pues a priori el inversor era un módulo muy grande, pero la instalación en sí misma podía ser más barata de salida, ¿no? Más económica. ¿Qué está pasando? Pues que esto está migrando, porque al final este gran inversor, si había cualquier problema, fallaba toda la generación de toda la planta fotovoltaica. Y aunque de salida podía ser más económica o un presupuesto más bajo, lo que era la instalación inicialmente, luego se veía que los costes de mantenimiento y los costes de parada eran muy, muy altos. Lo que está tendiéndose ahora es a la tecnología en string, ya lleva unos cuantos años, pero se ve más y más habitualmente en las nuevas plantas que se instalan, en la que pequeñas líneas de placas están conectadas a inversores más pequeños, ¿no? Y de estos inversores ya sale un cuadro de baja tensión que ya pasa a la parte de elevación de la tensión. ¿Qué pasa aquí? Pues esta instalación de salida es más cara, hay muchos más inversores,
hay más instalación en sí misma, pero en realidad lo que se está viendo es que la producción es más fiable, ¿no? Y que si hay un fallo en alguno de los inversores, en alguna de las líneas, puedes aislar esa parte de la instalación y seguir generando con el resto de la instalación. Con lo cual, también es óptima económicamente, ¿no? A la hora de la explotación. Más fácil de instalar, más fácil de conectar. Se reduce la parte de DC y aumenta la parte de AC a nivel de instalación. Vuelvo a la slide anterior, que me he quedado aquí. Entonces, vemos como los inversores en string están aumentando la cuota de mercado. Por otro lado, el 1500 voltios en DC es lo que está por todas partes, ¿no? Y además, pues toda la parte de DC pues, sube hasta, como decíamos, los 800 voltios o los 1000 a futuro que se están previendo. Y con todo esto, pues hay muchas instalaciones que requieren de renovación además, ¿no? Para poder adaptarse a todo esto y para poder ser más eficientes. Si vemos aquí el detalle de una arquitectura con el inversor centralizado, pues vemos mejor cómo toda esta parte de la instalación, ¿no? Bueno, no sé muy bien si puedo marcar, pero bueno, lo estáis viendo, ¿no? Todo lo que es la parte del inversor. Si tenemos que aislarlo, se nos cae toda la generación. No podemos aislarlo dentro de la instalación, se nos cae la generación, tendríamos que desconectar toda la planta, con lo que supondría, y poder hacer una intervención ahí. Mientras que cuando nos vamos a un sistema en anillo, pues vemos como el inversor está muy cerca del anillo de generación, ¿no? Con un número limitado de placas fotovoltaicas, se hace la inversión y podemos aislar esta parte si tenemos cualquier implicación. Y luego ya llevamos a la salida del panel, ¿no? Hay distintas configuraciones dentro después del inversor, se pueden hacer con fusibles, se puede hacer con interruptores de caja moldeada, hay distintas configuraciones y es verdad que cada instalación tiene su propia, bueno, su propio diseño, ¿no? Pero todo sigue un patrón común con esta arquitectura en anillo. Llegamos ahora pues, a la propuesta de valor de Schneider Electric. Bueno, pues hay una serie de desafíos, como venimos diciendo, ¿no? Pues de alguna manera minimizar, o sea, hacer plantas más económicas y minimizar el tiempo a mercado, pues proporcionar plantas que sean eficientes, ¿no? Mejorar el beneficio y poder integrar en la red, ¿no? Con todo esto, nosotros hoy queremos compartir con vosotros nuestra propuesta de valor a nivel de producto para grandes plantas fotovoltaicas a 800 voltios. Es una nueva oferta que nosotros hemos lanzado hace relativamente poco y vamos a ver cómo está integrada dentro de estas arquitecturas, donde podemos dar respuesta. Esta es la parte aislada de la parte de baja tensión. En Schneider Electric, como sabéis, tenemos soluciones de media tensión, tenemos toda la solución a nivel de gestión energética. Vamos a hacer foco hoy en esta parte de la baja tensión y los equipos disponibles para cubrir las necesidades de esta parte de la instalación y que podáis conocer un poco la solución que ofrecemos, ¿no? En esta slide de resumen, que yo creo que es bastante interesante, podemos ver la arquitectura arriba, la arquitectura del gran inversor, ¿no? Y la arquitectura de Stream, ¿vale? Del gran inversor centralizado. Para esta solución, nosotros trabajamos en la parte 1, 2, 3, ¿no? Tenemos la solución para hacer lo que es la caja de agregación de DC Combine Box, se llama, ¿no? Toda la caja de agregación de generación. Para eso, nosotros contamos con la oferta Panel Set PLM, que es nuestra oferta de poliéster, que ahora es una oferta que en línea con toda la descarbonización y sostenibilidad está fabricada con Green Polyester en la fábrica de Molins de Rey, que a día de hoy es una fábrica net zero. Así que, bueno, pues tenemos la solución de la envolvente dedicada a fotovoltaico en solución horizontal, sobre la que podemos montar dentro pues, todas las llegadas de las distintas placas, ¿no?
Además, estamos trabajando en el desarrollo del Switch Disconnector, un interruptor de corriente continua, que va insertado en esta caja y que estará disponible a final de este año. Trabaja hasta 1500 voltios en DC, como decíamos, que es donde está la tecnología, y en calibres hasta 630 amperios, certificación CCC, C y UL, para poder incluir en cualquiera de las instalaciones. Y además, como siguiente solución, porque evidentemente, como decíamos, el detalle luego de cómo hacer la configuración en cada instalación puede ser diferente, se puede utilizar el Switch Disconnector con fusibles o se puede utilizar un breaker, ¿no? Y nosotros tenemos también disponible nuestro NSX DCEP, que está dedicado al fotovoltaico, que también trabaja hasta 1500 voltios, calibres hasta 500 y bueno, certificado CCC y CE, un poder de corte de hasta 50 kiloamperios. Con lo cual podemos decir que toda esta parte en DC de la arquitectura centralizada la tenemos resuelta con estos productos. A continuación, además, bueno, podemos ver como dentro del inversor también hay breakers, ¿no? También hay interruptores switch disconnector que se podrían montar en esa solución. Si pasamos a lo que realmente es más habitual hoy en día, como decimos, ¿no? Todo lo que son instalaciones en string, que además son mucho más flexibles, se pueden montar en terrenos menos homogéneos, con caídas, con rampas, se pueden hacer soluciones flotantes, etcétera, y que por eso creemos que es lo que es la tendencia, pues nos vamos también a dónde colocamos nuestra oferta, ¿no? Y podemos ver cómo en el punto número 4 tenemos la nueva oferta solar de MCCB, EasyPack Solar MCCB, que trabaja hasta 800 voltios con un poder de corte de hasta 50 kiloamperios y que está diseñado especialmente para soluciones de fotovoltaicas de gran escala. Además de los MCCB, que son muy habituales en este panel de baja tensión a la salida de los inversores, tenemos también el ACB, ¿no? Porque evidentemente necesitaríamos un ACB de cabecera para poder hacer toda la arquitectura. Tenemos también nuestro nuevo MVST3, que es también la nueva gama solar fotovoltaica diseñada para esto, que también funciona hasta 1140 voltios con calibres hasta 4000 amperios y tensión, de poder de corte 66 kiloamperios. Además, hay distintas opciones dentro del producto, luego entraremos un poquito más en detalles técnicos que os contará mi compañero Jaume. Y todo esto, y una parte que yo creo que es interesante desde el punto de vista de las ingenierías, es que estamos trabajando en la solución certificada a 800 voltios con una envolvente PrismaSet. Es decir, estamos terminando los ensayos de certificación de un PrismaSet bien P o bien HD para entornos más agresivos, con la paramenta del EasyPack Solar MCCB y la paramenta del EasyPack MVST3, con una certificación según la norma IEC 61439-1-2 para poder dar una solución total a estas tensiones que a día de hoy el resto de fabricantes no tienen. Aquí podemos ver, y bueno, la he querido incluir para que se pueda ver en más detalle cuando se os pase la presentación, ¿no? Esta propuesta con los distintos productos dentro de lo que es la arquitectura centralizada y dentro de la arquitectura en anillo, que es la que a priori es bueno, pues más habitual en los últimos tiempos. Y ahora os voy a enseñar, tenemos disponible esta página web, es la Figma webpage, en la que estamos creando y está en desarrollo, pero ya tiene un contenido muy atractivo, toda lo que es la solución de Schneider Electric para plantas fotovoltaicas, para poder ver bien cómo serían las distintas bueno, partes de la instalación y cómo solucionamos cada una de estas partes con nuestro portfolio. Voy a entrar en la página web, que en principio debería funcionar sin ningún problema, y podemos hacer un vistazo rápido. Es una página online, ¿no? Con lo cual
Aquí podemos acercarnos a la parte de las Combiner Box, ¿no? En AC o en DC, y vemos cómo tenemos aquí los productos que hemos comentado, ¿no? El panel set y el MCCB, ¿no? En el futuro probablemente lo que queremos es que desde aquí podamos llevar a la página de producto y poder profundizar más en el detalle. De momento es interactiva, pero llega a este nivel, ¿no? Vemos aquí pues también con el panel set y con el switch disconnector para la parte de DC. Si nos vamos otra vez al home, pues vemos dónde está la parte de baja tensión y la elevación a media tensión. Vamos a centrarnos en la parte de baja tensión. Podemos ver aquí, ¿no? Esta solución con el PrismaSet, que será la solución certificada que comentábamos a 800 voltios con la paramenta MCCB y ACB. Tenemos la parte de media tensión con otro tipo de productos que hoy no vamos a profundizar. Toda la parte de almacenamiento, porque en el BES, aunque no es el tema concreto de hoy, pero BES es una parte de las granjas solares a gran escala, como hemos comentado en distintos momentos, pues también tenemos distinto portfolio de productos para poder hacer la solución. Y en la conexión a la red, igualmente, ¿no? Tenemos el panel o sea, la elevación, ¿no? En este caso, y las distintas soluciones en las que nosotros estamos integrando también la opción de gestión energética en el siguiente paso. Dicho esto, vuelvo a la presentación y dejo la palabra a mi compañero Jaume Rubio para compartir un poco más de detalles. Muy bien, gracias Belén. Vamos a entrar ahora en los detalles de la oferta. De los varios aparatos, de las varias gamas que ha ido mencionando Belén en esta última parte de la propuesta de valor, donde hemos visto dónde situar en la arquitectura de una planta solar los diferentes tipos de aparamenta, ¿no? Aparamenta de la que Schneider evidentemente es capaz de suministrar. No hablamos de inversores, por ejemplo, aquí simplemente hablamos de aparatos de protección o de seccionamiento. El primero de ellos es la gama, lo que presentaremos son gamas nuevas, digamos, que no teníamos hasta ahora. La primera es la gama de interruptores de bastidor abierto EasyPack MVS T3, ¿vale? En el que es un nuevo aparato, ¿vale? Que es capaz de trabajar en corriente alterna hasta 1140 voltios en alterna, ¿no? Y con calibres de 800 a 4000 amperios. De 800 amperios a 1000 amperios. Es un solo tamaño de aparato para todos estos calibres o intensidades, ¿no? Por tanto, es adecuado para trabajar no solamente a 800 voltios en corriente alterna, que es lo más habitual actualmente, sino también para los puntos en que se requieren tensiones de alterna mayores de hasta 1140 voltios, que sería adecuado como cabecera, como salida principal de las arquitecturas en que tenemos un gran inversor, por ejemplo, ¿vale? La intensidad de cortocircuito es grande, es adecuada para los requerimientos habitualmente que se tienen en este tipo de proyectos, ¿no? Es de 66 kiloamperios, con una ICS o intensidad de cortocircuito en servicio, que ya sabéis que implica una maniobra más de ensayo de apertura-cierre anticortocircuito que el parámetro ICU. La ICS es el 100% del ICU, que es exactamente, por tanto, también de ese 66 kiloamperios, ¿vale? Existen en versiones fijas y extraíbles y solamente en 3 polos de tamaño, ¿vale? Es conforme a la norma IEC 69472 de construcción de este tipo de aparamenta según esta norma internacional, ¿vale? En cuanto a más detalles de las prestaciones, las podemos ir viendo aquí como punto diferenciador más evidente. eh, con tan solo ver la imagen que hemos compartido aquí del aparato, ¿no? Veis que tiene una tapa de protección, una cubierta de protección encima de la parte superior del aparato que cubre las cámaras de corte, ¿vale? Esto lo hace especialmente indicado para estar mejor protegido el aparato en sí mismo, sin tener que confiar en la envolvente que lo contendrá, contra posibles caídas de agua en condensaciones en interior de cuadros, ¿no? Que se va condensando con los cambios de temperatura. Por tanto,
más fiable, una respuesta mejor, evitamos el peligro de la condensación que entre agua en el interior de las cámaras de corte, que como sabéis en este tipo de aparatos, si conocéis este tipo de paraventa, no es estanco, sino que es un aparato con salida de aire porque se requiere durante la maniobra de apertura, durante un cortocircuito en que se tiene unas enormes dilataciones de aire, ¿no? No podrían ser aparatos 100% confinados y cerrados. ¿Qué más aspectos os hemos mencionado? ¿Habéis perdido a Yauma? Yo le acabo de perder, no sé si... Que pueden ser verticales u horizontales. ¿Vale? ¿Me estáis oyendo bien? Yo ahora te he vuelto a oír, sí. Hubo un momento que se me ha Vale. cortado, pero yo te vuelvo a oír. Vale. Eh, las unidades de control, lo que denominamos... Vale. Las unidades de... Bueno, si me habéis perdido el sonido durante un momento, vemos que he mencionado antes que existen dos tipos de conexionados, siempre de tipo posterior, horizontal o vertical. Se pueden girar las conexiones si se quiere una u otra. En la de 4000 amperios, el calibre máximo solamente se tiene de tipo horizontal, ¿vale? Estos aspectos, como el conexionado, son muy importantes en el momento en que se está concibiendo el cuadro y cómo se quieren repartir las entradas y salidas de barras o cables hacia este tipo de aparatos y, y bueno, son complejos de hacer, requieren tiempo, requieren alta cantidad de cobre habitualmente, con lo cual son caros y de importante tiempo para su construcción. Hay que definirlos muy bien de entrada para minimizar estos costes de material y tiempo, evidentemente. En cuanto a unidades de control, se denominan ET en esta gama de EasyPack MVS. Como veis, el tamaño del aparato es igual, ¿vale? Exactamente igual, el mismo que los aparatos que tenemos en las gamas habituales de corriente alterna en SNER, como son Masterpack MTZ, ¿vale? Pero aquí la construcción, el tipo de unidades de control, etcétera, son distintas, las referencias comerciales son absolutamente distintas, no son en ningún caso comunes, ¿vale? En cuanto a aparato en sí y a unidades de control me refiero. Las unidades de control son electrónicas, son ETU, ¿no? Electronic Trip Units, siglas en inglés, ¿no? Y el nombre concreto de la unidad es ET5S y ET6A. Para dos versiones que podemos proponer, que es semi-ensamblada, la ET5S, o ensamblada, la 6A. ¿Vale? Ensamblada se sirve montada de fábrica y semi-ensamblada se puede pedir pues, con partes sin montar en fábrica. Mayor flexibilidad, por tanto. Los accesorios y certificaciones son siempre C y CCC para China. El mando motor está disponible, los accesorios son estos, ¿no? Mando motor, bobinas de disparo MX, XF y contactos auxiliares de señalización o F. Tiene separadores de fases para aumentar el aislamiento. A estas tensiones siempre son obligatorias, ¿no? Tensiones tan elevadas. La cubierta superior antes mencionada para las cámaras de corte de extinción de arco. Norma de referencia de fabricación es la IEC 69472. La endurancia o número de operaciones o maniobras que es capaz de hacer a 1500 voltios en, en alterna serían de 25.000 y de mecánicas y 1500 eléctricas con corriente. Los requerimientos o la conformidad a los aspectos de normas de sostenibilidad es conforme a ROHS y a REACH. Y también disponemos de documentación de perfil de sostenibilidad, ¿no? El PEP, documentos PEP que denominamos, ¿no? Que donde se determina la composición de- de materiales con la que está construido el aparato y
cómo se debería reciclar, ¿vale? Adelante. En esta otra imagen tenemos bueno, los diferentes tamaños de barras que admitiría, según el calibre, la conexión trasera horizontal. En este caso, pero también existe otra para vertical, ¿vale? De cada uno de los calibres de los MVS T3. ¿Qué más? Y la cubierta superior, tenemos un detalle en la parte derecha de la imagen en que gracias a esta cubierta se puede confiar en mantener un buen poder de corte, el poder de corte nominal que hemos mencionado antes. Bueno, esos son aspectos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y aquí tenemos los diferentes certificaciones a las cuales son conformes la gama MVS T3, ¿no? Son conformes a, tenemos ensayos según norma IEC, tenemos certificados de conformidad CE y tenemos pues las certificaciones a tensiones de funcionamiento hasta 1140 voltios y menos 40 voltios de temperatura. Y en cuanto a certificados medioambientales, tenemos el PEP que antes hemos mencionado, el RHS, el REACH y certificados de fin de vida de cómo reciclar los equipos que antes he mencionado también, ¿vale? En cuanto a certificación de fabricante, en cuanto a las, plantas de fabricación, ¿no? Tienes todas las certificaciones que vemos aquí, los diferentes ISOs y de fábrica Green Factory, etcétera. Es decir, tenemos perfectamente certificado según fábricas eh, con conformidad de cero carbono, digamos, ¿no? Pasamos a ver la gama, la otra gama nueva que presentamos aquí, además de la gama MVS de Pastel Abierto que hemos visto antes. Aquí presentamos en este nuevo capítulo la gama de interruptores de caja moldeada EasyPack Solar MCCB, en la que tenemos calibres de 125 a 800 amperios con tensiones de trabajo nominales hasta 800 voltios en alterna, ¿vale? Existen en dos tamaños los equipos, uno hasta 400 amperios y otro hasta 800 amperios, y en ambos casos tenemos poderes de corte hasta 50 kiloamperios. En el tamaño pequeño de hasta 400 amperios tenemos 25, 36 y 50 kiloamperios. Lo más habitual actualmente es proyectos en 36 y 50 kiloamperios. Y para el tamaño grande de 800 amperios tenemos de 36 y 50 kiloamperios de poder de corte, ¿vale? Siempre hablo de poderes de corte a 800 voltios en alterna. Son equipos que solamente existen en tres polos, no existen en cuatro polos, porque para estas aplicaciones solamente se requieren siempre equipos de tres polos sin corte de neutro. ¿Vale? Unidades de control existen de dos tipos, Perdón. Disculpa. las electromecánicas TMD y las electrónicas ETU, ¿vale? Evidentemente las electrónicas nos permiten una mayor amplitud de regulaciones, ¿vale? Y las TMD las tenemos en menor número de regulaciones, pero bueno, que son más económicas y suficientes para la gran mayoría de aplicaciones. Los tenemos identificados en color verde y gris en la parte superior, ¿vale? Y vemos que no todas las electrónicas están disponibles en todos los equipos, solamente en parte de ellos, ¿vale? Y los de tamaño mayor están solamente en electrónico, evidentemente. Aquí tenemos un panorama de los accesorios disponibles para esta gama, ¿vale? Que son únicamente los que hay aquí, no hay más, ¿vale? Tenemos cubrebornes o separadores de fase que uno de los dos son obligatorios siempre de utilizar para garantizar el correcto aislamiento entre fases en la parte superior e inferior, porque estas tensiones, cualquier pequeño cortocircuito, sus efectos son más que el doble que
que los que se tienen a 400 voltios, ¿no? La tensión es doble, con lo cual los efectos son muy superiores, mucho más dañinos para personas que pudiera haber cerca de los equipos en caso de acceso de personas a los cuadros eléctricos, ¿no? Se recomienda o se requiere, vaya, muchos clientes ya nos están pidiendo separadores o espaciadores de fases para aumentar la distancia en lateral entre fases, porque se tiene mayor capacidad de embornamiento así, como se requieren habitualmente para este tipo de corrientes ya tan elevadas. Cajas de test, ¿vale? Un kit de test para testear las unidades electrónicas y mandos rotativos directos o prolongados para acceder desde el exterior del cuadro a un aparato que puede estar eh, cerrado dentro de un cuadro sin acceso a la maneta vertical normal y con un cuadro solamente accesible a través de manetas se tiene un trabajo del día a día mucho más seguro para el usuario que aparatos que tengan la maneta accesible desde fuera, ¿vale? Queda el aparato totalmente confinado en el interior del cuadro. Y tenemos también bobinas de disparo de emisión de corriente MX o de mínima tensión MN, contactos auxiliares OF o de apertura-cierre o de señalización de defecto, ¿vale? Todo ello se puede montar por parte del usuario. Tenemos mayor detalle en cuanto a la utilización aquí en imágenes de los terminales espaciadores y los separadores de fase plásticos flexibles y los cubrebornes, ¿vale? En la parte derecha, los cubrebornes, ¿no? Bueno, son aspectos muy fáciles de comprender si conocéis ya nuestra paramenta. Aquí una imagen de cómo se generan las referencias comerciales que encontraréis en nuestros catálogos de estas gamas que tenemos disponibles, ¿no? Para utilización de estos equipos o si necesitáis ofertas, consultadnos siempre a nivel de el representante comercial de Schneider que esté en vuestras zonas, evidentemente. Son catálogos que están disponibles y estamos suministrando ya desde hace unos meses para proyectos de estas gamas, tanto el MV7-3 como el EasyPack Solar MCCB. Y en el catálogo tenemos todas estas referencias que aquí simplemente explicamos qué significan, ¿no? Son referencias con significado y están disponibles las que haya en catálogo, evidentemente, ¿no? Aunque tengan significado, eso no significa que nos podamos inventar las referencias que queramos, evidentemente, ¿vale? Siguiente. Vale, también tenemos todas las certificaciones IEC, declaraciones de conformidad correspondientes. Recordad que las certificaciones son certificados obtenidos por un organismo externo según normas internacionales de cada zona mundial, ¿no? O normas americanas UL, normas internacionales IEC o normas en China CCC. ¿Vale? Y los laboratorios externos ensayan según esas normas nuestros equipos, los equipos de cada fabricante, ¿no? Y emiten sus certificaciones, que son los que veríamos en la parte superior, ¿no? Y en base a esos certificados necesarios, pues podemos emitir declaraciones de conformidad más relativas a aspectos concretos de nuestros equipos o conformidad general a normas de nuestros equipos, que las declaraciones las emitimos los propios fabricantes, ¿vale? Muy bien. Para cerrar ya la presentación de hoy, repasamos las conclusiones que podemos ir sacando de todo lo que hemos ido presentando, ¿no? Tenemos clarísimo que el contexto internacional y las regulaciones de cada país poco a poco van entrando, van dirigiendo la generación de energía a fomentar y poner en valor y que se desarrollen cada vez más las energías de generación renovable en todos los países, ¿no? Con lo cual la transición energética no es una promesa del futuro, sino que desde hace unos años ya es un hecho que está creciendo de forma imparable. Por tanto, el mercado solar fotovoltaico a gran escala, las grandes plantas que hemos visto hoy aquí, en qué soluciones o qué paramenta podemos proponer, pues es una tendencia creciente a nivel internacional, liderado por Asia, que es la que estaba más atrás, pero poco a poco está poniéndose en cabeza absoluta de la carrera a nivel internacional, y es un hecho, ¿no? Eh, Europa, en este caso España, pues tiene un cierto estancamiento, pero evidentemente siguen creciendo en todos los países europeos
Y si hay empresas en España concretamente o en Europa pues que trabajen a nivel internacional, pues la tendencia, el auge global también les afecta, también les puede beneficiar en proyectos internacionales, con lo cual no solamente se vive de proyectos a nivel nacional, evidentemente, ¿no? La normativa europea contribuye positivamente al crecimiento de las renovables, lo hemos ido viendo. Las tendencias son claramente hacia arquitecturas en string, que son mucho más flexibles que las de eh, inversor centralizado, evidentemente. Y las tendencias futuras de tensiones mayores, pues hace que se tengan que seguir desarrollando las tecnologías existentes de paramenta desde el propio aparato como los envolventes que las contienen, pues es un reto pues, que se vayan adaptando continuamente. Nosotros desde SNEDER lo estamos haciendo y vamos a cubrir las necesidades, no solamente actuales, sino las futuras en los próximos años, no solamente de mayores tensiones, sino también de mayores requerimientos de otros tipos como comunicación, medición, no sé, mayor flexibilidad de la gestión a nivel de software de estas plantas también lo podremos ya proponer, ¿vale? Hemos hablado sobre todo hoy del fotovoltaico, pero la transición energética también se basa en otras grandes fuentes de generación como son la eólica o wind, tanto onshore en tierra como offshore en marina, ¿no? Como la generación de hidrógeno verde y la acumulación de energía en grandes plantas, no solamente en plantas fotovoltaicas, sino también en plantas eólicas que permiten también la acumulación de tener energía disponible en momentos de sin sol o sin viento. ¿Vale? Hasta aquí nuestra presentación. ¿De acuerdo? Si requerís de mayor información a lo que hemos presentado hoy, pues podéis acceder a través de este QR, código QR, a mayor información y contactar con nosotros de otra manera. ¿Vale? Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Jaume, muchas gracias, Belén. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. En este caso nos pregunta Enrique Pastor y nos dice: buenos días, gracias por la presentación. No soy un experto en energía solar, pero en el apagón del otro día entendí que uno de los problemas podía haber sido la desestabilización de la red debido a la electrónica implicada en los inversores y que probablemente si en lugar de electrónica de potencia se utilizara un motor de CC que moviera un generador de CA, la posibilidad de un problema como el del pasado mes de abril sería mucho menor, puesto que la electricidad se generaría sin electrónica. ¿Tiene sentido? ¿Cómo encaja vuestra propuesta en nuestra evolución posible? Gracias. Sí, creemos que, Enrique, te conocemos bien. Gracias. Y has hecho un gran diagnóstico de lo que nos está sucediendo. Perdón un momento. 5 minutos. Vamos ya. Tenemos, bueno, tenemos claro que seguramente se está investigando todavía, evidentemente, como todos sabéis, las causas exactas del gran apagón, ¿no? Pero puede ser la falta de inercia, es lo que resumiría lo que lo que te has dicho en cuanto a una fuente de energía estable, tanto en frecuencia como en nivel de tensión, ¿no? Y si ambos parámetros son detectados por los inversores como no estables o como fuera de rango, pues van desconectando. Por eso puede ser que las grandes plantas se hayan desconectado por eso. Es muy, muy probable, evidentemente, ¿no? Y evidentemente en la red, en muchos puntos de la geografía harán falta pues puntos fiables de acumulación, de generación o de mantenimiento de esos parámetros estables que decía antes, de frecuencia y nivel de tensión, y grandes acumuladores de energía, la BESS que hemos visto antes, máquinas rotativas que mantengan la inercia constante son también muy necesarias. Eh, Evidentemente también las centrales clásicas, pero ya no serían en renovables, también contribuyen. Es la única, la mayor fuente que tenemos actualmente todavía, que son las energías clásicas de ciclos combinados, ¿no? O nucleares, evidentemente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando hoy de sustituir progresivamente las fuentes clásicas. El mix es lo que nos hará mejores, lo que nos hará a nuestra red más robusta, más fiable en cuanto a la generación y evitará apagones como el que tuvimos. Muchas gracias, Enrique, por tu pregunta y a ti, Jaume, por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace Ramón Verges.
dice, ¿las cajas de poliéster DC vienen premontadas con fusibles e interruptores en carga o tenéis software para configuración de entradas de las cadenas de paneles solares? ¿Lo conoces, Belén, este aspecto? A nivel de software, de momento no podemos hacer una propuesta sólida. Se está trabajando y desarrollando todo lo que es la arquitectura de gestión, y de comunicación y demás. Próximamente podremos comunicar una propuesta en este aspecto. A día de hoy es un poco prematuro para poder decirlo, pero sí está en la hoja de ruta y sí se está trabajando para integrar distintos sistemas de gestión energética disponibles en Schneider Electric con toda esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu pregunta y a ti, Belén, por tu respuesta. Bueno, ya no tenemos más preguntas, así que muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros un miércoles tecnológico más. También a Schneider Electric y en especial a Belén y a Jaume en este caso por haber estado aquí hoy con nosotros y por vuestra ponencia. Recordar también que el próximo webinar será el 18 de junio, el último antes del verano. Próximamente recibiréis también una comunicación a través de los canales habituales donde se suele informar de la temática y poco más. Que tengáis un buen día y nos vemos en el siguiente webinar.